Muy buenos días. Interesante lo que está haciendo el índice del dólar americano luego de romper una línea tendencial alcista y un soporte que no respetó justo en los 111.5 unidades. ¿Creen que continúe haciendo ese retroceso para continuar el movimiento alcista? Eso lo analizaremos el día de hoy. ¿Cuáles son esas perspectivas? Les doy la más cordial bienvenida este 26 de octubre de 2022. Mi nombre es Edgar Vergara. Este es su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Y bien, antes de continuar, les recuerdo que de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que un rendimiento pasado no es una indicación, una garantía de un rendimiento a futuro. Continuando con nuestro programa y dando un vistazo a lo que es nuestro calendario económico, se ve bastante tranquilo el día de hoy. Sin embargo, se tiene un informe acerca de las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos y que puede favorecer a la economía. Caso contrario, se tiene una previsión bastante interesante que sea menor a la anterior. ¿Por qué? Porque si bien han subido las tasas de interés, a quien le va a interesar quizá adquirir un inmueble, una vivienda, un edificio, obviamente estaríamos viendo la perspectiva y la probabilidad de que estos valores disminuyan, haciendo que el dólar tenga ese retroceso. Esperemos volatilidad el día de hoy para cuando se dé este informe. Y sin embargo, inventarios de petróleo crudo como cada miércoles. E interesante, luego de que rompió una línea tendencial bajista, el petróleo cotizando arriba de los $85 por barril y llegar a este nivel interesante de resistencia de los 93.6, logró hacer un gran retroceso a los $82. Cerca del 61% de ese gran retroceso, cotizando ahora arriba de los 82.9 dólares americanos equivalentes a este barril. Sin embargo, actualmente está en una acumulación. La pregunta sería, luego de esta acumulación y este retroceso que tuvo, porque ya había hecho altos más altos, nos estaba indicando la probabilidad de continuar ese movimiento alcista. Sin embargo, no antes de hacer justo este retroceso. ¿Creen que en este nivel pueda respetar y de esta acumulación poder despuntar hacia la alza? O por qué no, la tendencia que tenía general bajista pudiera ser que continuara también. Esa sería la siguiente perspectiva y la probabilidad. A continuación, acompáñenos a nuestro gráfico, analicemos técnicamente lo que ha pasado con el índice del dólar, muy interesante el día de hoy. Antes de pasar al gráfico del índice del dólar americano, luego de ese doble techo, esa resistencia interesante que no logró cruzar y cerrar con una vela alcista por arriba de los 113.9 unidades, ha logrado realizar ese retroceso, pero ese retroceso fue más allá de lo que esperábamos, luego de la probabilidad que pudiera llegar a una línea tendencial que habíamos tenido trazado ya hace algunas semanas, donde respetó y justo se había topado con un soporte interesante, pero no fue por mucho tiempo. Logró perforar ese nivel interesante de soporte de los 111.5 puntos para posterior continuar con ese movimiento tan fuerte a la baja luego de esos retrocesos que, si bien vamos a observar a continuación que ha estado en una gran acumulación, buscando el siguiente soporte justo en los 110 unidades. La pregunta sería, ¿creen que justo en esas zonas que vamos a ver a continuación un nivel interesante de soporte pueda respetar y rechazar para continuar con ese movimiento a la alza? O por qué no, ha roto ya esa línea tendencial para continuar un movimiento quizá más profundo hacia la baja. Acompáñenos a analizar técnicamente qué es lo que ha pasado y cuáles son las probabilidades de lo que pueda surgir los próximos días, las próximas semanas. En una temporalidad de 4 horas apreciamos bastante bien cómo, luego de que no vino a romper este nivel interesante
de resistencia, si bien teníamos aquí una gran acumulación donde respetó interesante los cuerpos de las velas en 4 horas y que no fueron altos más altos que el anterior, este histórico de los 114.77 unidades. Sin embargo, que esperábamos que justo esta línea de tendencia, que si bien la tenemos trazado con estos bajos más altos cada vez, aquí se quedó un poco corto, pero veamos cómo efectivamente en esta zona interesante de soporte viene la confluencia con esta línea tendencial, logra respetar, pero también tenemos que una vez que rompió estos niveles de soporte, vinieron a frenar el precio justo en esta misma zona. Por eso tenemos marcado, porque si bien es un rango de precios entre los 112.2 y los 112.5 unidades, donde ya no logró, perdió fuerza y salir con un movimiento alcista, una vela verde, en este caso con cuerpo, por arriba de este nivel que justo se logró frenar. Vemos unas velas bastante interesantes de indecisión, donde nos está dando el mercado la probabilidad de poder caer y llegar nuevamente a esta línea tendencial. Sin embargo, ha logrado cruzar con mucha fuerza. Veamos que aquí sí, tanto el soporte como la línea tendencial logró salir con más de un 50% de esta vela. ¿Qué queremos decir con esto? Que la probabilidad sea de que continúe con ese movimiento alcista. Si bien teníamos con estos niveles bastante interesantes, altos, más bajos cada vez, aquí logró romper. Normalmente cuando logra romper un nivel de una línea de tendencia, busca en algunas ocasiones volver a retestearla, es decir, lo tomé de soporte para lograr despuntar hacia ese movimiento a la alza, donde ya no fue con la fuerza que tenía y ha rechazado. Luego de rechazar, veamos que esta línea de tendencia vino nuevamente a soportarse y también se encontró con la alcista, tanto la bajista por el extremo ya del otro lado, una vez que la había cruzado con este movimiento también interesante de este trazo del movimiento alcista. Sin embargo, vemos que, bueno, finalmente este nivel ya no nos importa, porque aquí nuevamente vino el día de ayer a tomarlo de soporte con este nivel interesante de soporte de lo que había hecho anteriormente el mercado justo el 22 del presente mes en los 110.70.80 unidades. Sin embargo, nuevamente tenemos vela de indecisión que hubiéramos esperado aquí para poder comprar, porque estaba muy interesante esta zona, que por lo menos una vela verde alcista, ¿verdad?, terminara con fuerza por arriba de un 50% o un 40% de la vela anterior para pensar en ese movimiento alcista. Ojo, tendríamos también niveles interesantes de resistencia justo aquí, donde pudiera otra vez nuevamente darnos ese movimiento a la baja. Sin embargo, las probabilidades iban a ser muy altas cerrando una vela con fuerza hacia el alza, lo cual no fue posible. Se continuó debilitando el mercado y ha dado nuevos niveles importantes, bajos más bajos. Esta línea de tendencia obviamente ya no nos funciona aquí. Lo que sí pudiéramos hacer es que con este alto que nos ha dejado, con este alto más bajo, aquí tendríamos este nivel interesante. Sin embargo, recordemos que tenemos también niveles y trazos de mayor temporalidad, un poco abiertas estas líneas tendenciales, que si bien viene desde aquí, lo observamos. Vamos a ampliar un poquito la temporalidad en un día. Vemos cómo viene el movimiento, la tendencia alcista, y aquí está justo el mercado. Puede que llegue a estos niveles interesantes entre la fluctuación del impulso, retroceso, impulso, y logre respetar esta línea tendencial. Esta que está justo aquí ya no nos funciona, ya hizo lo que tenía que hacer y darnos ese movimiento que esperábamos justo una vez que lo cruzara, y lo logró realizar. Centrándonos en esta zona, por lo que hizo anteriormente una acumulación, ha logrado ya darnos bajos más bajos
que este nivel interesante de los 110 unidades, justo cotizando en los, para ser preciso, 109.9 unidades. La pregunta sería, ¿creen que aquí continúe el movimiento descansando, haciendo ese movimiento hacia la baja para poder tomar nuevamente ese impulso alcista y que logre respetar esta línea de tendencia? Dejen sus comentarios, cuál es su opinión, porque si bien viéndolo de esta forma está el mercado justamente acumulando y no esperaríamos todavía aún vender. Recordemos que vendiendo en esta zona sería muy poco el trayecto, porque aquí tenemos un nivel interesante de un soporte en los 109.3, 109 unidades. Podría romper esta línea de tendencia o respetarla para seguir ese movimiento alcista. Dejen sus comentarios y acompáñenos a continuación a los pares que hemos estado siguiendo semana tras semana en comparación con esta divisa, este activo bastante interesante, el índice del dólar americano. Para nuestro siguiente análisis, el par encabezado por Forex, el euro frente al dólar americano, luego de que estuvieron literal casi a nada, a un punto de lograr igualarse estas paridades en uno, si bien luego de ese retroceso que tuvo interesante, vamos a analizar el día de hoy hasta dónde fue ese gran retroceso, porque ya nos estaba dando indicios y probabilidades de poder tomar ese descanso, es decir, ya no dar niveles bajos más bajos. Sin embargo, el día de hoy ha roto ya un nivel bastante interesante por arriba, cotizando de $1 americano equivalentes a €1. ¿Cuáles son las probabilidades? Analizaremos a continuación técnicamente lo que ha pasado y las proyecciones que probablemente puedan surgir a raíz de lo que está haciendo actualmente esta paridad. Acompáñenos. En una temporalidad de 4 horas, luego de este movimiento bastante interesante, veíamos cómo había rechazado justo en este nivel, quedándose muy corto, 0.9999 para poder igualarse la paridad. Y vamos a medir este retroceso, porque si bien aquí ya estaba acumulando, donde nos da la posibilidad de un descanso para hacer algo. En este caso, después de una acumulación, vamos a ver que el movimiento tiende a ser una fuerza hacia una proyección, cualquiera de los dos lados. Sin embargo, en este caso, luego de este retroceso y este descanso que tuvo, rechazando justamente, aquí lo vemos claro, en el 78.6%, sin embargo, logra romper el nivel siguiente de Fibonacci en un 61.8%, lo rompe. Esperábamos que nos diera altos más altos que este, se quedó un poco corto, viene a ser un retroceso justamente a este nivel de acumulación. Recordemos que cuando exista una acumulación lo vamos a tomar como un precio justo, razonable entre los osos y los toros, los compradores y los vendedores, donde finalmente realizan transacciones y todos están tranquilos con ello, a gusto con este precio nivel, donde posteriormente alguien tendría que tener la proyección, el mando, en este caso los toros, dándonos estos niveles, por lo menos un alto más alto que el anterior, nuevamente un retroceso, jala este nivel interesante de acumulación, nuevamente vuelven a tomar aquí ventaja los toros, dándonos esperábamos que rompiera esta resistencia primeramente, que sí lo logró hacer, esta resistencia interesante, y el siguiente nivel a vencer era justo este, que ya lo teníamos trazado, lo movemos justo aquí y vemos que efectivamente hace luego de un impulso un retroceso. Veamos cómo vuelve este retroceso a caer. Nos vamos a centrar justo aquí. ¿Y por qué explicamos esto? Porque si bien la acumulación una vez volvió a jalar el precio a este soporte y dos veces, y veamos cómo esta vela de indecisión de piernas largas o
con mucha mecha, en este caso esta vela o esta sombra inferior, cómo logró impulsarlo a la alza, donde terminarían tomando fuerza nuevamente los toros y cotizando por arriba con esta vela a fuerza a la alza. Y si bien esperábamos el siguiente nivel justo aquí arriba, que para ya no saturar el gráfico lo quitamos, pero vemos cómo efectivamente un nivel 61.8 volvió nuevamente y nos volvió a dar esos altos cada vez más altos. Quitamos ya esta herramienta, porque si bien estaríamos viendo ya una tendencia alcista interesante, porque si bien aquí estábamos viendo una acumulación en un triángulo y que ha roto ya esta línea tendencial, que si bien la hemos tenido trazada también ya desde hace algún tiempo, donde nos da ese indicio y habíamos comentado de buscar algunas posibles compras hasta que lo lograra romper. Justo lo hizo. Esta línea interesante horizontal de resistencia ya la vamos a subir a este nivel. El siguiente nivel de resistencia tendría que ser obviamente vamos a estar viendo de cerca qué es lo que hace el mercado, que si bien aquí tomó un ligero descanso y este movimiento, este impulso y retroceso nuevamente se proyectó a la alza. Interesante lo que hacen los mercados y cómo es que vamos nosotros tomando posiciones a favor de lo que va haciendo y la lectura del mercado constantemente con esos pips que se mueven día tras día. ¿Creen que la probabilidad pueda por lo menos llegar al 1.09, 0.19 dólares americanos equivalentes a un euro? Dejen sus comentarios, o por qué no, justo aquí en esta zona de acumulación que ya llegó y rechazó y que también está en esta misma zona, la vamos a dibujar justo aquí con esta herramienta, un rectángulo, pueda rechazar para continuar con ese movimiento bajista. Bueno, esa sería una perspectiva y poder, una vez que logre romperlo, llegar al siguiente nivel que está marcado justo en esta zona. ¿Cuáles son las perspectivas y las probabilidades? Déjenos sus comentarios y acompáñenos al siguiente análisis técnico de nuestro siguiente par. Y bueno, para el siguiente par, el dólar americano contra el franco suizo, luego de darnos esos saltos más altos históricos y rechazando justo en 1.014 francos suizos equivalentes a un dólar americano, donde tomaron ventaja los osos, donde el precio ya se está quedando muy lejos de porque asimismo, como el índice del dólar aquí ha roto ya una línea tendencia a la alcista, dándonos niveles bajos, más bajos, y tampoco logró respetar un soporte interesante que teníamos en los 0.9891 francos suizos equivalentes a este dólar americano. ¿Creen que logre seguir bajando, dando ese descanso, ese retroceso, el dólar americano, debilitándose y tomando aún esa ventaja los osos, para continuar después descansando a una acumulación que esperamos en una zona que a continuación analizaremos para ese movimiento hacia la alza, o por qué no, ya un debilitamiento de este par para buscar ya nuevos niveles bajos, más bajos, y ventas junto con los osos? Déjenos sus comentarios y sus opiniones, que son muy importantes para nosotros. En una temporalidad de 4 horas para este par, analizando técnicamente, si bien esta línea de tendencia veamos cómo la respetó en varias ocasiones, donde justo logró llegar a este soporte, nivel interesante, logró nuevamente buscar esa línea de tendencia, pero si bien aquí también tenemos un nivel interesante de soporte, resistencia, aquí resistencia, rompió el soporte, resistencia, rompe nuevamente este soporte, lo rompe la resistencia, busca cerrar por arriba con cuerpos de vela arriba de este soporte nuevamente. Entonces es un nivel bastante interesante que, si bien tenemos ya la confluencia luego de darnos estos bajos cada vez más bajos, busca, y aquí tenemos un patrón bastante interesante en 4 horas, estrella de la tarde, donde vemos que efectivamente el mercado se debilita para no darnos ya niveles altos más altos,
y busca nuevamente esta zona de soporte, donde no solo rompió y respetó esta línea de tendencia, que esta ya no nos funciona aquí, la cortamos y luego de este movimiento se continuó debilitando, dándonos bajos cada vez más bajos y no respetó esta zona interesante que teníamos, soporte, aquí le costó trabajo, resistencia, rompe la resistencia, soporte, soporte, soporte y nuevamente vemos que no logró respetar este soporte, perforando, rompiéndolo con mucha fuerza, y que si bien esperábamos que esta misma línea, para no saturar nuestro gráfico, la colocamos justo en este soporte interesante que nos dio bajos, no solamente estos más bajos, sino ya de este anterior. ¿Cuál podría ser el siguiente nivel a buscar? Bueno, interesante, bueno, sería justamente en esta zona aproximadamente de los 0.978, o por qué no, si bien tenemos marcado este siguiente nivel de soporte. Vamos a ver a continuación si esto lo que está haciendo justo sería un retroceso para que ahora lo tome de resistencia y continúe a la baja. Esa podría ser una perspectiva, una probabilidad de que logre hacerlo buscando estos niveles, o por qué no, luego de dar niveles bajos más bajos, aquí ya retome el rumbo que tenía anteriormente. Si bien luego de una acumulación ha dado altos más altos, pero también ya nos ha dado bajos más bajos. ¿Qué creen que pudiera ser? Déjenos sus comentarios y acompáñenos a analizar nuestro siguiente gráfico. Para nuestro siguiente par exótico, el dólar americano frente al peso mexicano, luego de que esperábamos esa acumulación salir con fuerza de una resistencia interesante que teníamos por arriba de los 20.15, 20.19, interesante zona para pensar en esas compras y que tomaran ventaja los toros, pues no logró hacerlo. Tuvo ligeramente un mechazo, un rechazo interesante, donde no cerró por arriba de estos niveles, donde actualmente ha estado fortaleciéndose bastante fuerte el peso mexicano frente al dólar americano, y tienen bastante fuerza los osos en este caso, porque ya ha roto niveles interesantes de esa acumulación por debajo de los 19.94 pesos, equivalentes a un dólar americano. Podría continuar a la baja y debilitándose el dólar frente al peso mexicano. Déjenos sus comentarios y cuáles son sus perspectivas y acompáñenos a analizarlo técnicamente. Posicionándonos en una temporalidad de 4 horas, vemos esta gran acumulación y, como comentábamos, el nivel interesante a que pudiera vencer es esta resistencia, que justo lo hizo engañándonos porque volvió a tomar ventaja, en este caso los osos, metiéndose aquí por debajo de este nivel interesante de resistencia, y tenemos vela de indecisión donde la probabilidad era de que se debilitara hacia la alza para darnos ese movimiento a la baja, o por qué no mantenerse justamente en este rango, aún por lo que estaba haciendo anteriormente, bastante estable este par. Sin embargo, que en otros habíamos visto movimientos fuertes en el dólar americano, o caso contrario, dependiendo en la divisa primaria o secundaria de qué lado estuviera el dólar americano. Si bien esperábamos que si rompía este nivel interesante de resistencia, venir a justo los 20.27, sin embargo, obviamente desde aquí vemos que no lo logró hacer y ya cotizó, rompió nuestro soporte interesante, dio bajos más bajos, trató de recuperarse, pero justo rechazó nuevamente en esta zona. Vamos a marcarlo y a subir aquí, porque si bien no nos vamos tan lejos, aquí tenemos una resistencia y aquí un soporte pequeño, un soporte. Vemos cómo intentó recuperarse, no cerró con fuerza a la alza, nuevamente indecisión donde rompe con fuerza este soporte, y no solo este nivel, sino estos bajos más bajos que ya teníamos trazados justo desde el 22, el 3 de octubre, a principios de mes, un mes acumulando, donde ya logró
romper luego de un bajo más bajo, un retroceso en esta zona interesante y justo está buscando niveles bajos más bajos. ¿Cuáles podrían ser? Ya ha roto este soporte interesante también que teníamos justo marcado aquí en los 19.84 y se aproxima a este rango de precios donde estaría interesante ver que si bien podríamos encontrar probabilidades aquí de compra o por qué no, una vez que continúe el movimiento a la baja, darnos bajos más bajos todavía que este nivel interesante que tenemos y una línea aquí, justo este soporte en los 19.75. ¿Creen que pueda llegar a este nivel y por qué no continuar a la baja? Déjenos sus comentarios y sus opiniones, pero justo están tomando la ventaja los osos en este par y continúa fortaleciéndose el peso mexicano. Banxico no se queda atrás, que si bien toma ventaja ante el dólar americano. Y bien, con esto hemos culminado el día de hoy. Muchísimas gracias por darse ese tiempo, esos minutos para ver cuáles son las probabilidades, la perspectiva del análisis técnico de los pares que hemos estado siguiendo, porque si bien vamos moviendo y leyendo el precio conforme va avanzando, tenemos niveles interesantes de soportes y resistencias con líneas tendenciales que si bien de una manera fácil y sencilla, donde podemos realizar estos trazos. Aquí lo interesante sería dónde tomo una posición, cómo tomo una posición, qué tengo que esperar. No se olviden de que justo en temporalidades de 4 horas estamos viendo y nos hace patrones de compras y ventas y donde nos puede dar indicios el precio de continuar alcista o continuar a la baja o simplemente en una acumulación. Pero esto mismo, una de las recomendaciones que les puedo dar, lo pueden hacer en mayor temporalidad, tanto en un día, semanal, dependiendo su disponibilidad de tiempo para poder operar, o también bajar la temporalidad a lo mínimo, un minuto, donde vemos esa acumulación, esas manipulaciones, esas distribuciones en los mercados día con día, donde el mercado, mientras tenga movimiento, nos da oportunidades de comprar, de vender, de entrar en trades, obviamente cuidando mucho como recomendación también la gestión, que es un pilar importante para la base de esta gran carrera. Déjenos sus comentarios, sus opiniones, compartan la página también y no olviden activar la campanita porque mis compañeros y un servidor día tras día, semana tras semana, damos esa información de mucho valor para que podamos nosotros y sumarse a esta comunidad y tomar ventaja y beneficio. Recordemos que estamos en esta carrera compitiendo contra los tiburones, contra las ballenas y sin embargo tenemos que leer el mercado para poder tomar estas oportunidades que día con día nos da. Muchas gracias por ver y sumarse a este su canal. Me despido, mi nombre es Edgar Vergara. Esto es Pulso de Mercado. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.